Bueno chicos, vamos a seguir nuestras clases de manera virtual. Para este momento nosotros ya debemos conocer los valores de los neutrófilos, eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y los monocitos que habíamos visto en esta tabla. Habíamos terminado los gránulos de los neutrófilos, ahora vamos a ver respecto al desarrollo de estos. Toda esta siguiente clase será parte de RODAC. Nosotros sabemos que el desarrollo de los neutrófilos va a iniciar en la médula ósea a través del progenitor mieloide granulocítico. La principal citosina que estimulará su producción será el factor estimulante de colonias granulocitos monocitos. Recuerden ustedes que esta citosina será una sustancia química con la capacidad de dar una indicación, una orden a la célula madre para que forme o produzca más células mieloides. Existirán dos pools o grupos de neutrófilos: el pool mitótico, que estará constituido por célula madre hematopoyética, el progenitor común mieloide, el mieloblasto, el promielocito y el mielocito. Ya vamos a ver un gráfico al respecto. El segundo pool con células de depósito o maduración, como los metamielocitos, bandas y segmentados. Entonces nosotros aquí tenemos los estadios de maduración del neutrófilo. Nosotros vamos a ver, esta será la célula más inmadura, que será el mieloblasto. Estas son células, los neutrófilos inmaduras que se encuentran en la médula ósea. El más inmaduro será el mieloblasto. Este madurará y va a formar el promielocito y el mielocito. Como ustedes pueden ver, el mieloblasto no tiene gránulos, el promielocito ya los tiene y el mielocito los tiene aún más. Progresivamente, según la maduración, el núcleo se va a ir segmentando, como ustedes pueden ver en estos otros casos, hasta formar el segmentado. Pero en sí, el primer pool de células será el mieloblasto, el promielocito y el mielocito. Ya hemos visto que también el segundo pool serán células de depósito. Estas células ya estarán listas para actuar. Será el metamielocito, la banda y el segmentado. Dentro de la cinética o la movilización de los neutrófilos dentro de la circulación, vamos a ver que implica su movilización en 5 zonas conocidas como pools. Ya habíamos visto que existirá el pool mitótico. Para recordarles, estará constituido por el mieloblasto, el promielocito y el mielocito. El pool de almacenamiento, habíamos visto que será el metamielocito, la banda y el segmentado. Habrá los circulantes de sangre periférica, el marginado en sangre periférica y el tisular. Estas 5 zonas serán donde se van a movilizar nuestros neutrófilos. Dentro del pool mitótico vamos a ver que contiene muchas células, alrededor de 2.11 por 10 de las células por kilogramo, mientras que el de almacenamiento va a contener aproximadamente 5 por 6 por 10 a las 9 células por kilogramo de peso, ¿sí? El tiempo de tránsito desde mieloblasto a mielocito se estima que alrededor será unos 6 días. Recordemos acá, de mieloblasto a mielocitos, es decir, el primer grupo de células, aproximadamente demorará 6 días. Mientras que el tiempo de almacenamiento durará entre 6 y 7 días. Todo esto estará estimulado por la liberación del factor estimulante de colonias granulocitos macrófagos, que como habíamos mencionado es una citoquina. Una vez en sangre periférica, ya los neutrófilos maduros se van a dividir en 2 grupos de células. Serán los neutrófilos circulantes y los neutrófilos marginados. Cada uno será 50%. Vamos a hacernos la idea de que este es un vaso sanguíneo. Acá estará en el centro los neutrófilos circulantes y en la periferia estarán los neutrófilos marginales. ¿Cuál es la idea de esto? Los neutrófilos marginales estarán cerca de las células endoteliales para poder salir a la región tisular, ¿sí?, cuando ésta se necesite.
Porque a los neutrófilos no los necesitamos en sí en la circulación, los necesitamos en la región tisular, donde pueden existir las complicaciones. Aproximadamente la vida de un neutrófilo va a ser de 6 a 8 horas. Es importante para toda la función del neutrófilo la presencia de estas denominadas integrinas y selectinas, que serán extensiones del citoplasma que van a comunicarse con las células endoteliales, ¿sí? Van a ser a manera de brazos en los cuales estas selectinas e integrinas van a comunicarse y van a pegarse a las células endoteliales de los vasos sanguíneos, lo que va a permitir que se margine o salga el neutrófilo. Habíamos hablado que existen los neutrófilos marginales, se van a pegar en las células endoteliales y al momento que se pegan van a tratar de salir a la región tisular. Dentro de las funciones de los neutrófilos, sabemos que son parte del sistema inmunitario innato. Sus funciones van a comprender destrucción de los organismos extraños. Esta será no específica para el antígeno. Como sabemos también, no van a proporcionar una protección contra la reexposición al mismo antígeno, es decir, estos neutrófilos no tienen memoria. Es por eso que habíamos hablado que su inmunidad será poco específica. Dentro de las barreras, nuestra inmunidad se va a basar en barreras provistas por la piel y las mucosas. Se va a incluir un componente humoral conocido como el sistema de complemento. El sistema de complemento serán algunas reacciones dadas por algunas sustancias químicas con el afán de destruir organismos extraños. Esto del sistema de complemento va a ser visto después de inmunología el siguiente semestre por parte de ustedes. La principal función del neutrófilo será la fagocitosis. Este proceso va a implicar quimiotaxis, movilidad y diapedesis. Chicos, estos tres temas van a tener que estudiar en casa. ¿Qué es la quimiotaxis? Aquí les voy a dar una leve introducción. ¿Qué es la movilidad y qué será la diapedesis? También tendrán que estudiar en casa estos temas. Vamos a ver que va a existir un reclutamiento del neutrófilo. Se va a iniciar en algún sitio del organismo, como ustedes pueden ver, por ejemplo aquí. Vamos a suponer que en este pie tuvo una lesión, yo que sé, un clavo se le pegó, se introdujo en el pie. Entonces lo que va a pasar aquí es que algunas sustancias se van a formar, se denominarán factores quimiotácticos. Serán sustancias químicas que se van a producir en el sitio de la lesión y van a crear una alarma. Vamos a ver que estas serán las sustancias químicas, ¿sí?, que se crean en el sitio de la lesión. Pero ¿qué va a pasar? Estas sustancias químicas van a irse al organismo, a la circulación. Y vamos a saber que los neutrófilos tendrán receptores específicos para estas sustancias químicas, ¿sí? Por gradiente de concentración, el neutrófilo va a captar la sustancia química y se va a dirigir al sitio donde existan más, ¿sí? Porque como les decía, el neutrófilo no lo necesitamos en la circulación en sí, lo necesitamos en el sitio de la lesión. Y mediante estas sustancias químicas, la interleucina 6, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que serán secretadas en el sitio de la lesión, el neutrófilo va a dirigirse ahí para poder ejercer sus funciones. Al momento que se dirige al sitio de la lesión, la primera función del neutrófilo, como de momento está en la circulación, va a ser la de rodar. Habíamos visto que existían los neutrófilos marginales, ¿sí?, que estarán más cerca de las células endoteliales. Cuando estén ya estimulados por los factores quimiotácticos, la interleucina 6, la interleucina 1, habíamos hablado, este neutrófilo va a requerir irse al sitio de la lesión. Por lo tanto, va a requerir pasar de la circulación, vamos a saber que esta será la circulación, va a tener que dirigirse a la región tisular, ¿sí?, por lo cual va a rodar. Su afán será pasar las células endoteliales. Este rodamiento va a disminuir la velocidad de 500 milímetros por segundo a 2 milímetros por segundo. Va a permitir a los neutrófilos adherirse a las células endoteliales mediante las integrinas y las selectinas que nosotros habíamos hablado,
que serán extensiones del citoplasma que se van a comunicar con las células endoteliales. También expresarán moléculas denominadas ICAMs, que van a tener la misma función que habíamos conversado, y que por la ayuda de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa y gamma se van a participar estas y van a producir la diapedesis. ¿Qué va a ser la diapedesis? Va a ser el paso del neutrófilo por las células endoteliales hacia la región tisular. Esto va a ser la diapedesis. Aquí nuevamente tenemos diapedesis, ¿no? El neutrófilo activado por las ICAMs, que habíamos visto que son estas moléculas de comunicación, va a emitir pseudópodos, ¿sí? Estamos viendo aquí que esta será la circulación. El neutrófilo va a pasar de la circulación a la región tisular y para eso van a necesitar emitir pseudópodos. Estos pseudópodos van a insinuarse a través de célula endotelial y célula endotelial y van a degranular elastasa debido a que la base de las células endoteliales tienen una membrana, esta membrana basal denominada así. El neutrófilo deberá secretar elastasa para, digámoslo así, romper un poquito esta membrana para poder pasar. Al momento que pase esa membrana se va a volver a cerrar y es así como el neutrófilo va a llegar a la región tisular. Aquí tenemos el resumen más o menos de lo que va a ser el neutrófilo. Aquí tenemos que está en la circulación, una circulación marginal. Aquí tenemos las moléculas de comunicación, las integrinas, las moléculas de ICAMs. Debido a esto, el neutrófilo va a adherirse a las células endoteliales, ¿sí? Habíamos hablado que luego que se adhiere y baja la velocidad de las células endoteliales, va a provocar lo que se denomina la diapedesis, es decir, el paso de la circulación a la región tisular. Recuerden esto, chicos, que ustedes necesitan estudiar esto. Luego la región tisular, mediante los factores quimiotácticos, nos habíamos hablado que la quimiotaxis son sustancias químicas que se secretan en el sitio de la lesión con el afán de que los neutrófilos se dirijan a ese sitio por gradiente de concentración. Ustedes están viendo que los neutrófilos se están dirigiendo acá al sitio donde se encuentran este tipo de bacterias, ¿sí? Con el afán de hacer la fagocitosis, que será su función final, su principal función. Luego de que el neutrófilo va a migrar a la región tisular, va en busca del antígeno. Habíamos hablado que por factores quimiotácticos de acuerdo al gradiente de concentración, ¿sí? Para el inicio de la fagocitosis será su función final. Para esto el antígeno tendrá que estar previamente opsonizado. Opsonización será otra parte que ustedes van a tener que estudiar. En sus casas, ¿sí? Opsonización, nosotros vamos a ver la opsonización va a ser, habíamos hablado que los linfocitos B secretan anticuerpos, será la inmunidad específica, ¿sí? Será nuestra inmunidad más avanzada que nosotros tenemos. Vamos a suponer que esta es una bacteria. Estos anticuerpos van a detectar a la bacteria y se van a pegar. Este era el linfocito B, habíamos hablado, ¿no? Vamos a ver por aquí el neutrófilo. El neutrófilo lo que va a hacer es detectar. El neutrófilo va a tener sensores o detectores de estos anticuerpos, ¿sí? Va a ser más fácil al neutrófilo detectar a la bacteria cuando está opsonizada, es decir, cuando está en su alrededor con los anticuerpos pegados, ¿sí? Y de esa manera el neutrófilo se va a acercar y va a ejercer la función de fagocitosis cuando ya está opsonizada la bacteria. Como habíamos hablado, vamos a suponer que esta será la bacteria, esta bacteria estará opsonizada y este será el neutrófilo. El neutrófilo, cuando ya está opsonizada la bacteria, va a ser mucho más fácil de poder ejercer sus funciones. Una vez reconocido y opsonizado el antígeno, el neutrófilo activará sus fibras de actina y miosina. Como habíamos hablado, el neutrófilo hará estos movimientos, la fagocitosis, y esto será provocado por sus fibras de actina y miosina con el afán de engullirse
a la bacteria opsonizada. Al momento de emitir sus fibras de actina, al momento de activar sus fibras de actina y miosina, va a emitir pseudópodos. Como estamos viendo acá, el afán será de engullirse a la bacteria, endocitándola. Esta será una palabra que también tenemos que aprender. Y endocitarla querrá decir que la bacteria, o van a tratar de que la bacteria esté totalmente dentro del neutrófilo. En este momento nosotros tenemos la formación del fagosoma. Cuando ya ha sido endocitada la bacteria totalmente, tendremos el fagosoma, ¿sí? Pero como podemos ver, aún la bacteria está viva. En este momento necesitamos destruirlo, será el afán del neutrófilo, será la función final. Y a ese nivel, lo que va a hacer el neutrófilo va a ser poner o introducir dentro del fagosoma las vacuolas con los gránulos que habíamos conversado en la clase anterior. Habíamos hablado que las vacuolas tendrán sustancias líquicas, son sustancias que van a destruir a manera de granadas a la bacteria. Van a tratar los neutrófilos de las vacuolas con sus sustancias líticas se introduzcan en el fagosoma para producir el fagolisosoma, ¿sí? Para ocasionar una lisis del antígeno. Aquí tenemos el fagosoma, aquí tenemos el fagolisosoma, ¿sí? Vamos a ver que la bacteria ya está destruida, ¿sí? Y mediante exocitosis vamos a ver que sale del neutrófilo los detritus o restos. Se eliminarán mediante exocitosis los restos bacterianos. Hasta aquí va a ser nuestra